Y comenzamos esta edición de Hoy es Noticia en Política junto a Macarena Román porque siguen las repercusiones del debate Archi, tanto por las respuestas que hubo a distintos temas por parte del gobierno, como la interpretación también de esas mismas palabras como actos de campaña electoral en pro de la candidata oficialista. Bueno, Maca, bienvenida. Cuéntanos qué es lo que ha pasado luego de este debate y cómo han sido tomadas cada una de las intervenciones que aludieron al gobierno. Bienvenida. Hola Mati, muy buenas tardes. Claro, primero pasar en que continúan las esquirlas, podríamos decir, después de este primer y penúltimo debate presidencial previo a la segunda vuelta pactada para el 14 de diciembre. ¿Por qué todo se ha situado más bien en críticas y defensas por las no respuestas que dicen algunos tuvo José Antonio Kast en ciertos temas? Por ejemplo, cuando se le pregunta por las 40 horas, que hay que ser también transparente en que una vez que él sale de este debate se le vuelve a preguntar y precisa más bien lo que él quería decir, que no iba a modificar la ley porque la quería perfeccionar, Ya, que no la iba a sacar, no detalló cuál es la perfección. Un cambio. Claro, pero que no la iba a derogar, por así decirlo. Ya. Al menos eso se mantendría, pero sí la perfeccionaría. ¿Cómo? No queda tan claro, pero sí hace esa precisión. Por otro lado, también se le pregunta, por ejemplo, por el indulto de Miguel Krasnov, y a eso no ha querido detallar si es que está o no dispuesto. Se le ha preguntado en más de una ocasión, no solo en este debate, no solo en ese punto de prensa, aún así no ha querido responder, ni sí ni no. Se va por otros caminos de respuesta, ¿cierto? Y también en materia migratoria, que si bien él respondió en el debate, dice que más que expulsar a los 330.000 migrantes que están de forma irregular, dice que los va a invitar a salir previo a su llegada al gobierno. Causó preocupación dentro de Chile Vamos, por ejemplo, no solamente en el oficialismo, sino que también hubo ahí alertas por parte de la propia o actual oposición. Total, y de hecho Diego Chalper, por ejemplo, en Radio Infinita, él decía que en caso de ser electo José Antonio Kast va a tener que precisar cómo va a llevar a cabo esas expulsiones, pero dice en caso de ser electo, es decir, al menos no lo ven como algo malo de aquí hasta la elección del 14 de diciembre, pero en cambio Jimena Osandón, en conversación con La Tercera, ella dice que sí, que le hubiera gustado que se precisara mejor, se detallara cómo se iba a llevar a cabo esta expulsión. ¿Por qué decimos esto? Porque la mayor cantidad de personas que están de forma irregular en nuestro país, más del 70% según el Servicio Nacional de Migraciones, corresponden a comunidad venezolana. Y sabemos que en Venezuela, ¿cierto?, no lo están recibiendo a raíz de todo este conflicto que tiene el propio régimen de Nicolás Maduro. Y en ese sentido no es llegar y expulsar a un migrante de forma irregular. Por eso se le hace en reiteradas ocasiones la pregunta a José Antonio Kast, pregunta que intentó contestar durante esta jornada y que decía, no estamos hablando de que vamos a ir a buscar a cada uno de los migrantes irregulares a su casa a tocarle la puerta. Lo que estamos diciendo es que en caso de ser fiscalizado y si no se ha ido por su voluntad propia, entonces lo van a expulsar una vez que ellos lleguen a ser gobierno en caso de ser electo. ¿Cómo se va a materializar? Todavía no dice si los va a sacar por avión, por barco, caminando, por bus. Él ha dicho, da lo mismo el método, pero lo vamos a hacer. Pero hay que saber cómo, ¿cierto? Porque uno puede querer hacer muchas cosas. Bueno, eso falta precisar. Con que haya un cambio en el gobierno venezolano y eso pueda facilitarle también esta parte de sus programas. Sin ir más lejos, también el debate que ahí quedó la duda, que él dice a Maduro le quedan 98 días. Y nadie entendió a qué aludía con los 98 días. 98 días quedan para que él, en caso de ser electo, asuma. Claro, yo creo que se confundió. Yo también pienso que hubo una confusión ahí, porque claro, es como que le está hablando directamente a Nicolás Maduro y Chile tiene poco que ver en esa decisión que tome el régimen de Nicolás Maduro. Es más bien un discurso que él tenía preparado para los venezolanos y ya habló de Maduro y también aplicó la misma fórmula. Claro, porque al menos no ha aclarado a qué se refería con aquello y en ese minuto, en el mismo debate le preguntan, ¿pero a qué se refiere? Y no supo o no quiso detallar a qué se refería con los 98 días. Y justamente a eso apelan entonces las críticas desde el oficialismo, que hubo respuestas que no dio y hubo respuestas que dejaron más dudas que certezas. Pasemos a escuchar parte de las palabras de la candidata Janet Jara respecto a estas intervenciones de su contendor José Antonio Kast. Creo que es importante dar una señal clara que para combatir el crimen organizado uno tiene que estar ahí, donde las papas queman. No escondido detrás de un vidrio, sino que en la calle, dando la cara y con coraje. Cuando a mí me hacen una pregunta, yo la respondo de frente. Y no salgo con un depende. Porque cuando uno quiere liderar de verdad y tiene autoridad de verdad, tiene que saber asumir los costos.
Puede que lo que uno diga no le guste a todos, si uno no es monedita de oro, pero cuando uno quiere de verdad liderar algo, tiene que saber. Todavía no sabemos de dónde van a salir los 6.000 millones de dólares que los 18 meses de gobierno se supone que va a reducir. Y yo les quiero decir que la PGU en un año vale 6.500 millones de dólares. La gratuidad completa en educación superior vale 2.700 millones de dólares. O sea, si él se equivocó en la cifra, es mejor que lo diga, porque si no genera una tremenda incertidumbre. Claro, ahí dices, genera una incertidumbre y por supuesto el comando de Janet Jara también ha aprovechado esos espacios de duda. Por ejemplo, durante la noche en CNN Prime, Daniel Núñez, coordinador estratégico de la campaña de Janet Jara, senador del PC también, decía que era muy probable que viéramos, en caso que se materialice este recorte de 6.000 millones de pesos, en recortes en ayudas sociales. Hablaba puntualmente de pensiones, por ejemplo, y eso es cierto que José Antonio Kast no lo ha dicho. Es decir, no vendría a ser una información precisa al respecto, pero tampoco ha podido decir en qué sí lo va a recortar y por ende queda ese campo abierto para especulaciones y que por supuesto el comando Janet Jara lo está utilizando a su favor o intentando utilizar por supuesto a su favor esos espacios de duda. Por otro lado, desde el Partido Republicano salieron a blindar, podríamos decir, obviamente a su candidato presidencial, el propio Luis Sánchez. Durante esta mañana se le pregunta cómo vio él el debate. Él más bien critica a la contendora de José Antonio Kast, a Janet Jara, y dicen que su postura de enfrentamiento, de confrontación, ha sido más bien una postura distinta a la que ha tenido con anterioridad, y dicen ellos le podría jugar más en contra a Jara que al propio José Antonio Kast, porque se ve de manera agresiva según la percepción que tiene el Partido Republicano. Además, en materia de migración, se le hace la pregunta a Sebastián Aguirre, le pregunta, pero ¿cómo van a expulsar? Todavía no lo pueden explicar, ¿cómo van a materializar este hecho? Y Luis Sánchez dice, no se pudo explicar porque la pregunta no fue muy precisa. Más bien le echa entonces la responsabilidad o emplaza la responsabilidad hacia los periodistas que están preguntando. Pero como la duda es clara, es fácil candidato. Explicarlo si... bueno. Pasemos a escuchar lo que dijo el diputado del Partido Republicano, responsabilizando entonces las preguntas y no la aclaración de su propio candidato. Yo creo que ahí la pregunta fue poco clara y hubo una situación que yo creo que se podría haber desarrollado más, porque se estaba hablando de la situación que ocurre hoy día. Hoy día José Antonio Kast no es presidente aún, no ha sido electo siquiera y ya está produciendo efectos en la conducta de quienes se mantienen ilegalmente dentro de Chile. Bueno, muchos están buscando salir del país. Obviamente no nos parece y no nos gusta la forma en que está ocurriendo esto en la frontera con el nivel de desorden que existe, pero están tratando de salir del país muchas personas y esto yo creo que va a ir en aumento, precisamente por lo que está diciendo José Antonio Kast, que es que si él sale electo presidente, desde el 11 de marzo mismo va a empezar un trabajo para identificar a las personas que se encuentran ilegalmente en el país y existen procedimientos para que ellos puedan ser sacados del país. Y se va a aplicar la ley, como lo hemos dicho siempre, la ley que no se está aplicando hoy día. Bueno, se va a aplicar la ley. Ese ha sido como el mensaje, la tónica que tiene el Partido Republicano, pero sabemos que no solo con decir eso se concreta una expulsión. Cuando hablamos de 330.000 migrantes irregulares, estamos hablando de una cifra que tiene el Servicio Nacional de Migración de 2023. Es decir, han pasado 2 años al menos desde la actualización de esa cifra. En este minuto podríamos estar hablando de un número superior, por supuesto, considerando también la realidad de los países de donde emigran estas personas, puntualmente Venezuela. Y por otro lado, no solamente el candidato José Antonio Kast ha tenido un matiz o ciertos cambios en el vocabulario respecto a las expulsiones, que ahora dice invitarlos a salir, ¿cierto? Janet Jara también ha tenido modificaciones en su discurso. En un principio ella hablaba de regularizar, decía empadronar y luego ver la situación, ¿cierto? Caso a caso, en el fondo, para regularizar. ¿Qué dice ahora? Primero, que en caso de regularizar sería acotada y que tendrían que verse los si es que tiene antecedentes penales, si es que está trabajando en nuestro país y si es que tiene también antecedentes familiares, en el fondo si tiene algún familiar viviendo en territorio nacional. Y además agrega algo que al menos, de hecho con los colegas nos sorprendimos porque no lo habíamos escuchado antes de su boca, lo dijo allá en el debate, hoy lo vuelve a referir, y es que no se puede regularizar a quienes se ingresaron de forma irregular por la ventana a nuestro país. Claro, la norma establece eso, pero hay ciertos procedimientos que sí habilitan eso. Por ejemplo, el autodenunciarse, partir por ese tipo de gestiones para poder regularizarse. Por eso, Janet Jara también hace el punto de primero empadronar para saber quiénes son,
dónde están, cómo son, ¿cierto? Si es que tienen antecedentes penales o no, para luego entonces, antes decía regularizar, ahora dice solamente para tener como la muestra de esta comunidad que cada vez más que grande. la muestra, la identificación de cada uno de ellos, porque sobre todo en materia de seguridad, de ver si cumplen algún delito, si tienen antecedentes penales o si en Chile cometen algún delito, que después se tenga registro de quiénes son. Claro, y además al empadronar, en caso de que quieran irse del país, también se sabe quién se está yendo, ¿cierto? Podría ser un delincuente y no se sabe, en caso de no tener sus datos, quién es el que está saliendo. Ya hemos visto casos en nuestro país de gravedad y que han podido salir de territorio nacional. Eso entonces lo dejamos por un momento de lado y vamos a hablar también de lo que pasa con el gobierno y esta campaña electoral, ¿cierto? No debiesen juntarse estos temas, pero por supuesto la contingencia lo permite. En el ámbito, por ejemplo, de la toma de San Antonio, la decisión que toma el gobierno de expropiar cierta parte de este terreno ha repercutido en las respuestas también de los candidatos presidenciales. Ambos han cuestionado el proceso. Janet Jara, por una parte, por el tiempo, dice que se atrasó las medidas y que el gobierno actuó tarde, mientras José Antonio Kast ha cuestionado desde el primer minuto la decisión del gobierno en cuanto a no sacar a los a quienes están ahí, ¿cierto? A no hacer valer entonces este fallo del Poder Judicial. Eso en ese marco, pero también hay otro marco en donde el presidente Gabriel Boric nuevamente opinó. Dice él, durante la SOFOFA habló de la unidad, pero también habló de que en nuestro país no se está cayendo a pedazos. Eso en respuesta a las palabras que han mantenido desde el comando de José Antonio Kast, que Chile se estaría cayendo a pedazos. Eso el presidente Gabriel Boric dice, yo no creo que sea así. Y por otro lado, hoy nuevamente habla del tema, pero haciendo alusión a salir a la calle. ¿Por qué? Porque desde el comando de José Antonio Kast se ha hablado de que la delincuencia, la inseguridad es tan grande que las personas no pueden salir a las calles tranquilas. Eso el presidente Gabriel Boric dice, claro, hay un problema de seguridad, hay una crisis sin duda, pero eso, a llegar a no salir a la calle es diferente. Tan así ha llegado el comando de José Antonio Kast, Mati, que por ejemplo diputados como el diputado Mesa del Partido Republicano ha dicho que a veces la gente ni siquiera está de acuerdo con las 40 horas, porque volver a la casa más temprano, ¿para qué? Para poder salir a las calles, cosa que según ellos no pueden hacer. Así ha llegado la controversia de estos temas de inseguridad que sin duda todos reconocen está viviendo nuestro país. Escuchemos las palabras del presidente Gabriel Boric. Sin lugar a duda, en materia de seguridad hay mucho que hacer. Tenemos que seguir combatiendo con mucha firmeza a quienes cometen delitos, al crimen organizado, al narco. Pero que no nos digan que en Chile no podemos salir a la calle. Porque los espacios públicos son de los ciudadanos honestos, trabajadores, de los niños y de las niñas, de las personas mayores. Y en eso no vamos a ceder. Por lo tanto, ocupen los espacios públicos, ocupemos los espacios públicos, recuperemos la ciudad para la gente honesta, trabajadora. Eso fue la declaración entonces del presidente Gabriel Boric hablando sobre salir a la calle. Afirma entonces que más bien descarta de algún modo las palabras que han tenido desde el Partido Republicano sobre la imposibilidad de salir a la calle. Es un mensaje breve, ¿cierto?, pero no por eso menos trascendental en esta campaña electoral. Por otro lado, también hablaron sobre el tema desde el Ministerio del Interior. El ministro Álvaro Elizalde también quiso contestar de alguna forma a estos emplazamientos que ha hecho el comando de José Antonio Kast, pero también la candidata Janet Jara, quien en reiteradas ocasiones ha intentado, ¿cierto?, poner una distancia entre ella y el actual gobierno, a pesar de que fue ministra del Trabajo, pero ella insiste en esa estrategia. Escuchemos parte de la respuesta de José Antonio Kast, pero también del ministro del Interior. Yo creo que solo va en aumento. O sea, claramente el nerviosismo de perder el poder hace que cada día digan más cosas, ataquen con más fuerza y reiteren lo que nosotros, o sea, apliquen la teoría que nosotros identificamos el primer día que inscribimos esto. Le dijimos, vienen 90 días de mentiras, de difamaciones, y eso solo va en aumento. Pero no hay problema si las personas tienen claro lo que van a hacer. Si quieren más de lo mismo, tienen que votar Jara. Si quieren un cambio real, tienen que votar Kast. Lo hemos dicho y lo reiteramos, el gobierno está concentrado en gobernar. Esto es, llevar adelante iniciativas que mejoren la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos. Por tanto, vamos a gobernar hasta el último día con el entusiasmo del primer día. También lo hemos dicho que el debate democrático debe realizarse sobre la base de la verdad, no de las fake news, las mentiras, las medias verdades.
y cada vez que se pretende inducir un error, se plantea una información que es inexacta o que es simplemente falsa, lo que corresponde es que ésta se clarifique, y eso es bueno para la democracia. La democracia se construye sobre la base de varios pilares. Uno de ellos es la libertad de expresión y otro es promover el debate sobre la base de la verdad, porque eso permite evaluar adecuadamente las políticas públicas, saber cuál es su impacto y poder tener un trabajo que se traduzca en mejorar la vida en Chile. Importante que quienes... Bueno, ahí la base de la verdad, dice el ministro del Interior, porque claro, han insistido en que hay que dar estos debates, pero con datos verdaderos. Apuntan también a aquello por distintas frases que han emitido los distintos candidatos presidenciales, los dos. En ocasiones han criticado al gobierno y el gobierno ha salido a defenderse, podríamos decir de alguna forma, de estos, entre comillas, ataques, y que también se dan en un contexto, por supuesto, crispado en materia electoral, donde claro, el gobierno todo se lee en está... clave política electoral y es utilizado por uno u otro sector, tanto para culpar como para defenderse. Total. Ese es el Temas resumen de campaña. Bien, Maca, muchísimas gracias. Seguimos atentos entonces a las declaraciones y a todo lo que está pasando en cada uno de esos comandos. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Mati. Y nosotros a esta hora hacemos un alto en Hoy es Noticia. Nos vamos y les contamos que hay 26 grados con 8 décimas, hay un descenso en las temperaturas respecto al día de ayer, y prepárense porque ya se los habíamos contado, durante este fin de semana se esperan incluso tormentas eléctricas en la región metropolitana. Ya regresamos.